vamos a entender mejor de qué se trata, ¿no? De qué se trata este modelo económico que estamos viendo con principalmente Adam Smith, y posteriormente vamos a ver otros autores. Toma en cuenta que hoy estamos en ya la tercera parte de Adam Smith, y que posteriores días vamos a tener diferentes autores que los vamos a ir observando uno por uno para poder entender de qué se trata esta economía de libre mercado o liberalismo económico. De momento vamos a continuar con esta travesía, este viaje a través de las diferentes doctrinas económicas y lo que significa su aplicación en el contexto actual, en el contexto de mercado, ¿no? Eso es lo que vamos a entender hoy día mucho mejor, ¿ya? Para empezar, está bueno mencionar que la economía del libre mercado tiene sus referentes fundacionales, esta economía liberal, como su nombre se relaciona con la palabra libre, en los años 1700, ¿no? De hecho, este libro que estamos repasando es de 1779, cuyo autor es Adam Smith. Y esto lo estamos viendo, ¿no? Ya clase tras clase, y poder entender el contexto, ¿no? En el que se ha fundado esta economía. Bueno, más exactamente en 1776. ¿Ya? Ahí tenemos una idea más clara. Ahí, como podemos ver, dice Adam Smith y su relevancia en la economía moderna. El objetivo es explorar la influencia perdurable de Adam Smith y su propuesta para una economía ética en la actualidad. Recordemos también que Adam Smith también tiene, como te digo, una aplicación actual en el contexto actual, ¿no? ¿Por qué? Porque además él de ser economista, de haber hecho este magnífico tratado, yo digo magnífico porque es fenomenal para mí, en economía, él también era filósofo. Entonces, al ser filósofo, él muestra una parte ética de la economía. No te muestra solamente una visión muy particular, como ha sido mal catalogado el capitalismo ambicionista. Por el contrario, la economía del libre mercado siempre se va a basar en el libre intercambio, pero que este libre intercambio va a depender de las diferentes convivencias, normas de convivencia en la sociedad, no solamente del capitalismo, no solamente de compra-venta, sino hay relaciones intermedias de por medio, especialmente a nivel macro, que es lo que importa, ¿no? Que permiten, mejor dicho, que haya un libre intercambio, ¿no? Un libre intercambio, que haya facilidad, que haya estabilidad, sobre todo, que haya estabilidad para que más personas puedan intercambiar y en consecuencia crecer. Resultado de las políticas de libre mercado, economías de libre mercado, tenemos el crecimiento económico, el crecimiento del ahorro y la reinversión. Esas son las ventajas principales de este modelo económico, y netamente, obviamente, caracterizado por el esfuerzo propio, ¿no? Y como resultado que cada uno sea dueño del propio esfuerzo que cada uno genera, y no que lo regale al Estado, y que el Estado siga quitando libertades, siga quitándote con impuestos, y que al final seas un esclavo, ¿no? Un esclavo que trabaja para el gobierno o para el Estado y para otras personas, o para mantener un régimen, ¿no? Que no es necesario. Que cada persona nace libre, y eso ya lo sabemos. Bueno, pido a Dios que este live salga bien, y vamos adelante con lo que nos concierne. Entonces, Adam Smith, en este contexto del liberalismo económico, nos promueve esto, ¿no? Nos promueve
esta doctrina económica. Para empezar, vamos a abordar diferentes aspectos que están descritos a medida de diapositivas, ¿no? Las aplicaciones de Adam Smith en el contexto actual, ¿no? Vamos a ver. Las ideas de Adam Smith en La riqueza de las naciones proporcionan un marco valioso para enfrentar la crisis económica contemporánea. Su enfoque en la ética y la responsabilidad personal resalta la importancia de una economía que promueve el bienestar comunitario, ¿ya? Esas son las aplicaciones en el contexto actual. Por ejemplo, el primer contexto sería: la riqueza de las naciones ofrece soluciones prácticas para la economía moderna. Esto es lo básico. ¿Por qué decimos economía moderna? Pese a que se ha elaborado este libro en los años 1700, es decir, en el siglo XVIII, porque ha habido un alejamiento desde el principio fundacional de la economía como tal hasta el actual la desvirtuación, no sé si existe la palabra, o desvirtuamiento, mil disculpas. Se desvirtuó la economía, se deformó, en otras palabras, la doctrina económica central, que es el libre mercado, el libre intercambio. La redistribución, la expropiación, la manipulación del mercado por parte de un ente autoritario denominado Estado surge después. Y esto es importante que entendamos, porque inicialmente el sentido de la economía es que uno intercambie de manera libre, como dice su nombre, ¿no? Mercancías, bienes, productos, servicios, ahí está incluido, a cambio de algo. En el inicio era el trueque, recordarán. Alguien producía papas, lo intercambiaba por alguien que produce habas, trueque, ¿no? Libre intercambio. Pero cuando tenemos una aplicación más avanzada, que este productor de papas tiene mayor producción, trabaja más, contrata más gente, ya no solamente va a requerir intercambiar su producto por habas, ¿no? ¿no? Entonces requiere un signo de intercambio, y esto viene a ser la moneda, ¿no? La moneda viene a ser el signo de intercambio, principalmente. Ahora, cuando surge este símbolo de intercambio, es cuando empieza el surgimiento de la economía como tal, ¿no? Eso es lo que empieza, ¿no? Con este contexto de libre mercado, de libre comercio, etcétera, ¿no? Y en consecuencia empieza el crecimiento económico. Ahora, como lo leemos ahí en la pantalla, estas aplicaciones de Adam Smith surgen como resultado, como te dije, natural del crecimiento económico. El crecimiento económico es de lo que están en contra los socialistas. ¿Por qué? Porque a los que crecen más económicamente les van a expropiar, les van a elevar el cobro de impuestos, les van a crear aranceles, y esto se llama una política mercantilista, aunque no lo creas. Ese es el nombre. El mercantilismo es la creación por parte de un aparato represivo, que es el Estado, que es un aparato represor del Estado, o regulador, como lo quieras decir, pero cuando se convierte en regulador en exceso, se convierte en un abusivo o autoritario. Entonces, la economía, volviendo al primer punto, va a ser una economía en la que las personas intercambiamos libremente productos, bienes y servicios. Eso es lo más natural, lo más propio de una economía, lo más sano, por decirlo, para que la gente pueda crecer económicamente. Entonces, vamos al contenido. Aplicaciones de Adam Smith en la crisis actual. Las ideas de Adam Smith son herramientas para enfrentar la decadencia económica actual. ¿Ya? Son herramientas exactas para evitar decadencias económicas como la que estamos viviendo en Bolivia. Esto lo hemos visto en La riqueza de las naciones, ¿no? Proporcionan un marco valioso para enfrentar la crisis. Eso es importante. O sea,
economías en decadencia requieren de liberalismo económico, en otras palabras. Sencillo. ¿Por qué? Ya lo hemos ido viendo los anteriores dos encuentros. Entonces, dice, ¿no? Su enfoque en la ética y la responsabilidad personal resalta la importancia de una economía que promueva el bienestar comunitario. Acá hago hincapié siempre, disculpas esa palabra, me activa algo. Siempre que los socialistas han dicho comunitario, comunidad, lo han entendido al modo soviético. El modo soviético, las ideas de Karl Marx, Engels, han distorsionado el sentido de comunidad. ¿Por qué? Han querido igualar a todas las personas. Esto lo vemos desde la época de, valga la redundancia, Engels, ¿no? Que fue el principal mentor que tuvo Karl Marx, Friedrich Engels. Entonces, el sentido de comunidad, que originalmente era que yo libremente intercambio en mi comunidad bienes, servicios, mercancías, productos, ha sido desvirtuado. Ese es el problema. Por lo opuesto, ¿no? Por lo del frente. Por Karl Marx, por Engels. Y han visto en la comunidad, ¿qué? Un modo de igualar a las personas. Y eso es lo que te dice en este punto. ¿Igualar por qué? ¿Por qué igualar? Se decía, no, hay desigualdad en salarios, en precios, hay desigualdad en los ingresos, mejor dicho, de las personas, y todos tienen que ganar lo mismo, pero eso es imposible. Si fuera así, todos tendríamos que tener la misma edad, la misma iniciativa, la misma fuerza, pero no, por algo Dios nos hizo diferentes, ¿no? Esa es la característica principal. Nos hizo diferentes en el sentido en el que podemos, mediante nuestras diferencias, volverlas en capacidades al servicio de la comunidad en la que nos desenvolvemos. Y no como la visión errada de los igualitarios, que son los marxistas o los engelistas o engelianos, mejor dicho, de ser iguales todos, ganar lo mismo, redistribución de... No es de redistribuir la riqueza, igualarnos a la pobreza, ¿no? Hay una individualidad del sujeto, que somos diferentes, pero aprovechamos esas diferencias para poder mejorar, ¿no? Generar utilidad en la sociedad. Y esta utilidad puede ser un servicio, puede ser un bien, un producto, etcétera, ¿no? Esa es la generación de utilidades. Además, ¿qué promueve el liberalismo relacionado con el libertarianismo? Que uno es exitoso en la medida en la que promueve bienes de calidad, de mejor calidad al mejor precio. O sea, es un benefactor, como esto lo menciona mucho Javier Milei en sus discursos, desde antes, ¿no? Que yo he visto estos videos. Son ideas que van de la mano del liberalismo, ¿no? Uno, y de Hayek también. En la medida en la que uno sirve a la sociedad, en esa medida es exitoso. Aquel que no sirve a la sociedad no es exitoso. O sea, tú puedes servir en la sociedad desde productos pequeños, ¿no? Servicios, conocimiento, diferentes utilidades. Esa es la única manera lícita en la que ganamos dinero, ¿no? Productos, servicios, bienes, mercancías, ¿no? Lo que se denomina. Ahora, dice, su enfoque en la ética, como estamos viendo a Adam Smith, como te decía, él es un filósofo además, en la ética y en la responsabilidad personal, o en la iniciativa personal también esto se llama, resalta la importancia de una economía que promueve el bienestar comunitario. En un mundo donde los desafíos económicos son evidentes, las enseñanzas de Smith nos invitan a reflexionar sobre la integración de principios éticos en nuestras decisiones económicas. ¿Por qué decimos principios éticos? Porque la ética no solo se trata en el principio de no agresión. Muchos entienden, no tiene ética, y te dicen, no hay que agredir al prójimo. Pero ¿será suficiente eso? El principio de no agresión, como no dañar a la persona. La ética va más allá. La ética, por ejemplo, la ética o lealtad comercial, que le des a tu comprador de un producto lo que corresponde en base a lo que te está pagando. Obviamente hay un libre mercado, ¿no? Pero si alguien le da algo mejor en ese libre mercado, vas a salir perdiendo.
No sé, das un producto X a un valor Y, pero tu competencia da ese mismo producto X a un valor Y dividido entre 2 o Y dividido entre 3, o sea, menor precio de costo. Entonces ahí te das cuenta que la ética se va mejorando, la ética del comercio. Hay muchos países, por ejemplo, en Sudamérica 2 países aplican esto, 3. Argentina, Brasil y Chile aplican leyes de ética comercial. O el redondeo del vuelto. Por ejemplo, en los supermercados hay una ley de ética comercial en la que si tu cambio es menor a de los centavos, ¿no? Digamos 3,50 o de 3,55, te dan te los redondean a 3,60, ¿no? No te los redondean hacia abajo, te los redondean hacia arriba. Si incluso es 3,52 centavos, te los redondean no a 3,50, porque te estarían robando 2. Te devuelven un poco más, te dan centavos que se suman si haces costos, y te dan 3,60 de cambio, ¿no? Y hay diferentes, esto no es una obligatoriedad, es una optatividad. Entonces, esto de la ética es no solo el principio de no agredir, de ser buenito, mi simpatía, como decían en algún lugar, sino de aplicarlo incluso en el comercio, ¿no? Por eso Adam Smith pregonaba esto. Ahora bien, vamos a ver la crítica al mercantilismo. ¿Por qué decía, como te decía hace un rato, el mercantilismo? ¿Por qué es malo? El mercantilismo es malo en la medida en la que el Estado te va imponiendo aranceles. Ya te va imponiendo aranceles, te va imponiendo diferentes restricciones, por decirlo de algún modo, que ahorita te las voy a mencionar, acá las tengo anotadas. Aquí está. Ya el mercantilismo, más que todo, va a hacer referencia a que el Estado, a través de regulaciones, leyes, a través de... A nivel municipal tenemos lo que se denominan las ordenanzas municipales, a nivel nacional tenemos los decretos, las leyes, que especialmente es vinculadas al comercio, ¿no? Específicamente, mejor dicho, las que están vinculadas a la subida de impuestos, ¿no? Esto viene a ser lo que critica Adam Smith, ¿no? El mercantilismo restringe el comercio, porque impone políticas como aranceles, monopolios y regulaciones, y todas estas que menciona Adam Smith limitan el intercambio libre, y no solo en una comunidad, sino entre países. Porque si inicialmente el mercado estaba limitado a comunidades, ¿no? Cuando éramos poca población, no habían tantos países, está limitado a comunidades, pueblo, al otro pueblo, a lo mucho una ciudad a otra ciudad limítrofe, o un pueblo limítrofe mejor dicho. Ahora ya hablamos de libre intercambio entre países e incluso libre intercambio entre continentes. Viene mercadería de otro continente, que es, no sé, el asiático especialmente, el continente europeo, o van nuestras mercancías de Sudamérica al continente europeo, Norteamérica, Asia, etcétera, ¿no? Entonces, esas medidas mercantilistas es a lo que se refiere Adam Smith, ¿no? La restricción del comercio por aranceles, monopolios y regulaciones. Monopolios ya lo hemos visto, pero los vamos a seguir viendo en 2 clases más, lo que es los monopolios y cómo, ¿no? Dañan, ¿no? al libre mercado. Es muy dañino los monopolios, incluso desde el liberalismo. Ahora, puede que los monopolios surjan como consecuencia de ser un mejor producto y mejor calidad, sí, pero los monopolios que están forzados por el Estado, te doy un ejemplo. Yo soy un empresario y le digo al gobernante de turno, mira, te doy un dinero para tu campaña política y tú me creas una ley cuando seas presidente, si es que ganas, probablemente que gane, me haces una ley a favor de mi producto, para que no haya una competencia de mi producto, o directamente prohíbes la importación de ese producto a Bolivia. Yo a cambio te sigo dando tus réditos. Ese es un monopolio forzado.
sucio, ilícito. Y no un monopolio que se ha creado superando a los demás. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Celulares. Puede que algún momento haya monopolio, digamos que habría un monopolio. Va a ser monopolio porque la gente va a preferir su producto. ¿Por qué? Porque va a ser de mejor precio, de mejor calidad, competitivo, innovador, etcétera, ¿no? Ese es un monopolio lícito. Puede coexistir otras marcas, sí, pero ya no con tanta fuerza y llegada como la marca principal, ¿no? Eso es un monopolio que se ha creado en base a los diferentes esquemas de competitividad. Ahora, estas regulaciones que limitan el intercambio entre países, como lo estamos viendo en pantalla, las restricciones del mercantilismo son esas, ¿no? El mercantilismo impone restricciones al comercio mediante aranceles, monopolio que limita el crecimiento económico y la prosperidad general. Es mi crítica a esta práctica, argumentando que un comercio libre no puede beneficiar a todas las partes involucradas. Y eso es cierto. Es duro, pero es cierto. Lo cierto también, como es del libre mercado o del liberalismo, es que no todo es como un pan fresquito, ¿no? Hay cosas ásperas, hay cosas ruidosas, pero que están involucradas necesariamente al esfuerzo y no a lo ilícito. ¿Por qué? Antes de que surja un monopolio en el libre mercado va a haber competencia. Y si no hubo competencia, como por ejemplo siempre menciono el caso de BOA, no va a ser retribuido este monopolio ni va a ser un digno ganador de ese lugar, ¿no? Va a ser ilícito. El mercantilismo impone restricciones al comercio, ¿no? Como lo hemos dicho. Argumenta que un comercio no libre no puede beneficiar a todas las partes involucradas, ¿no? Vamos a ver la otra parte. El ejemplo histórico, las colonias americanas. Un ejemplo histórico relevante son las restricciones comerciales impuestas por Gran Bretaña en sus colonias americanas, que limitaron el crecimiento de estas regiones. Estas políticas mercantilistas demostraron ser perjudiciales para la economía de las colonias. ¿Por qué? Porque en ese entonces, cuando estaba empezando, ¿no?, que Gran Bretaña estaba creciendo, hemos dado un buen ejemplo de Gran Bretaña, o sea, de Reino Unido en la anterior clase, empezó a colonizar Norteamérica. El gobierno, que en ese momento era monárquico, que tenía influencia sobre temas económicos, legales, etcétera, impuso en sus colonias aranceles. Entonces, ese dinero iba obviamente para lo que se denominaba antes la corona, ¿no? La corona, que hasta ahora la corona británica, que recaudaba tanto para enriquecer mucho a sus líderes, autoridades reales, lo que denominaban la realeza, pero hasta ahí. Esas limitaciones, te das cuenta, dañan el libre mercado, el libre comercio, ¿no? Como se menciona. Entonces, ese es el contexto en el que se ha aplicado inicialmente aranceles, tributo al rey. Incluso yo me acuerdo, lo he visto en algunos contextos en la época del medioevo, antes de esta revolución industrial, el tributo al rey, ¿no? Se pagan diferentes tributos. Siempre el Estado ha surgido como un ente que te roba dinero. Y te hablo incluso desde la época de Jesús, muchos años atrás, ¿no? En los que, sin ir más lejos, cuando antes de que Roma misma conquiste diferentes regiones de Asia y de Europa, ya cada comunidad recaudaba dinero, ¿no? Los cobradores de impuestos que se mencionan en la Biblia, que eran mal vistos. Hasta ahí tienes otra evidencia. Los cobradores de impuestos en el contexto bíblico han sido siempre mal vistos, no han sido vistos con beneplácito, con admiración, ¿no? ¿Por qué? Porque robaban, no recaudaban. No todo lo que recaudaban iba a donde quien les ordenaba recaudar. Otros empezaban a recaudar por pura arrogancia o con el uso de la fuerza, porque así también inició la colección de impuestos. Me das o te mando a clausurar, me das o te quito la mercancía, me das o te golpeo, en una vista primitiva. Y esto lo hemos visto en diferentes, ¿no?, películas, lo has debido ver. Eso es así en todo lado. Siempre ha habido un abuso de poder.
por parte de los poderes. Y el libre mercado está en contra de eso, de reducir el aparato estatal y solo cobrar los impuestos para educación, salud, justicia y fuerzas de seguridad, nada más. Bueno, entonces, como vemos, los excesivos aranceles limitan el crecimiento económico. Lo que puedes ganar más por un trabajo, ganas menos, ahorras menos y tardas más en crecer. Mucha gente les toma toda la vida, ¿no? Es increíble, ¿no? Como el Estado abusa de este, entre comillas, derecho que tiene de cobrar impuestos, de crear regulaciones para la gente libre, para la gente que realmente trabaja. Estas políticas mercantilistas demostraron ser perjudiciales para la economía de las colonias. O sea, al ser obviamente colonias de Gran Bretaña, el Reino Unido, en Estados Unidos, o sea, en Norteamérica específicamente, porque recordemos que Estados Unidos empezó como colonias de Gran Bretaña, del Reino Unido, o sea, de los ingleses, como se los conoce habitualmente, los ingleses, que no es lo mismo que los americanos, empezaron en sus colonias cobrar impuestos a la gente, ¿no? La gente propia del lugar y luego los que iban naciendo. Pasa un fenómeno similar al que pasa en Bolivia. En Bolivia hay hijos de españoles nacidos en América. Se llamaban los criollos. En Norteamérica pasa lo mismo. Hijos de los ingleses, hombre y mujer, una pareja de ingleses nacidos en Norteamérica, ¿no? Lo que se llaman los colonos. Entonces, este cobro de impuestos por parte de la corona, ¿no? Que tenían, como en Sudamérica tenías al virrey, era el encargado del rey en el virreinato de La Plata, virreinato del Alto Perú, etcétera, ¿no? Virreinato de Granada, etcétera. Allá lo mismo, los colonos tenían sus colonias británicas, tenían un representante de la corona británica y a la gente que iba naciendo, incluso a los nativos americanos, ya saben la historia, ¿no? Es muy similar en todas partes del mundo. Impuestos, ¿no? Aranceles, etcétera. ¿Para quién? Para la colonia, y si no pagas ahí tiene el monopolio de la fuerza, ¿no? Soldados, etcétera, ¿no? Ese es el contexto, ¿no? Las colonias americanas de Gran Bretaña. Ahora, ya hemos visto, sí, esto también, ya. Cooperación y libertad económica. La conexión cristiana en este contexto sugiere que la libertad en el comercio fomenta la cooperación. Cuando vivimos en un contexto de libre mercado, de libre intercambio, con unas restricciones nulas o muy bajas de un Estado al que hay que pagar impuestos porque mantiene las calles, etcétera, regula el comercio, no tanto, pero lo regula en sí, pone reglas claras, sería lo básico, sería que en ese contexto hay una cooperación. Como te mencionaba en la anterior clase, cooperamos. Yo quiero que a mi cliente, si digamos soy un comerciante, que a mi cliente le vaya bien, a mi comprador le vaya bien, porque si no, no me va a comprar. Es así de simple, ¿no? Le voy a ofrecer productos, le voy a ofrecer promociones, no sé, 2x1, 20% de descuento por cantidad mayor, caudal o mayorista, no sé. Entonces, indirectamente estoy deseándole que le vaya bien. Pero a nivel macro estoy deseando que el contexto donde yo comercio esté en paz. Porque en un contexto, como decía Frédéric Bastiat, o Bastiat como le dicen algunos, dicen, donde entra el comercio, donde entra el negocio, no entra la bala. O sea, un contexto en el que entra el negocio, el comercio, la gente está ganando dinero, creciendo, hay gente que tiene menos y está siendo contratada y creciendo, la gente está trabajando, es muy poco probable y yo diría un 0% deseable que entren los conflictos. Recordemos que las guerras, etcétera, conflictos armados, bloqueos como pasa en Bolivia sin ir más lejos, destruyen esa armonía económica de la que habla Adam Smith. Destruye esa posibilidad de intercambio, en consecuencia destruye el crecimiento económico y genera lo opuesto, ¿no? Decrecimiento, escasez, hambruna, etcétera, ¿no? Lo hemos visto en La Paz, en Bolivia, en los bloqueos. Entonces, indirectamente tú estás diciendo que
Fomentemos la cooperación y el bienestar común cuando intercambiamos mercancías, está por demás mencionarlo, en lugar de la envidia y la competencia desleal. La competencia desleal, ya te di un ejemplo, los acuerdos entre empresarios prebendarios que hacen con los gobiernos, o competencias, eliminas a tu competencia de manera desleal. No sé, te doy un ejemplo. Son dos productores de pan en bolsa, lo que se me ocurre. Uno elimina al otro porque gana un poquito más, lo elimina al otro porque, no sé, le hace una trampa, le pone una bomba en sus autos que distribuyen, le hace diferentes, ¿no?, artimañas. Esa es la competencia desleal, ¿no? Y hay diferentes artilugios que se ha visto en el mercado, en el libre mercado, cómo se destruye la competencia, ¿no? Y vuelve a ser eliminar a la competencia de manera ilegal o desleal. Hay también competencia desleal. Te voy a dar un ejemplo macro, y esto a veces TikTok me lo suele censurar demasiado. Por ejemplo, tú puedes hablar de competencia cuando tienes un país que tiene a sus trabajadores casi al borde de la esclavitud, compitiendo con otro país que tiene a sus trabajadores con un salario entre comillas digno, o al límite de lo digno, esforzado pero sigue siendo digno. No puedes tener una competencia leal. Y eso actualmente pasa con ya saben, ¿no?, el país, el gigante asiático. No puedo decir mucho ese país porque ya saben, la censura. El gigante asiático de bandera roja, que tiene estas condiciones por eso todas las fábricas prefieren mudar sus sedes ahí, de todo el mundo, de América, de Canadá, de Europa, porque la mano de obra es más barata y es un sistema semi-esclavista. Y eso para mí no es competencia leal, ya que tienes en otros países, no sé, en América, en Sudamérica mismo, ¿no? Aquí en Bolivia han mejorado un poco las condiciones laborales, pero aún no puedes llamar competencia leal a un país que tiene gente al borde de la esclavitud, produciendo más, trabajando más, pero con menos costo, aún por debajo de la dignidad humana. Y en esto también habla, ¿no?, Adam Smith, la ética, porque como te decía, él es filósofo, y te habla que evitar la envidia y la competencia desleal. Smith argumenta que un entorno de comercio justo y libre es fundamental para el desarrollo social y económico. Sencillo. Libre. Aquí yo diría la clave de esta diapositiva sería libre, un comercio libre. Lo de justo es cuestionable. No hay, como dice la Biblia, no hay un hombre justo en la tierra, ni lo habrá. Y tampoco estamos para hacernos los justicieros. Sino trabajamos, ganamos, queremos ganar más, trabajamos más. ¿Estás conforme con lo que ganas? Bueno, cada asunto es libre de cada uno de hacer eso. Ahora, para ir corriendo un poquito más, vamos a ver este cuadro comparativo. Hay una ventaja comparativa. Mejor me salté. La ventaja comparativa. El libre comercio permite a los países especializarse en sus fortalezas, lo que se conoce como ventaja comparativa. Esto es lo que sería la especialización que habíamos visto en la anterior clase. Este principio sostiene que los países pueden beneficiarse al enfocarse en lo que producen de manera más eficiente, promoviendo así el crecimiento económico. Enfocarse en lo que producen. ¿Qué será eso? Enfocarse en lo que producen, ¿no? Cada país, ahora hablando a términos macro, incluso hablando ya en términos medianos e incluso micros, cada país y cada región, yendo más pequeño, cada pueblo, digamos, tiene su especialización en lo que produce. Mucho de esta especialización va a depender del clima, es un factor determinante en la producción. Por ejemplo, en Santa Cruz no vas a tener quinoa. En el altiplano no vas a tener soya. No sé, por decirte un ejemplo. Entonces, esta especialización habla de eso, ¿no? Es una ventaja.
Mi ventaja como región, no sé, altiplánica, la quinoa, la papa, las variedades de papa. Bolivia estaría tranquilamente exportando papa, de diferentes variedades que tiene. Si sería una promoción, si se promovería el libre mercado, si se mostraría al mundo las ventajas, si no habría tantos bloqueos, tanta mediocridad por parte incluso de sus habitantes, resultado de la mala educación que da el Estado. Pero bueno, estamos ahí, ¿no? Pero esto a lo que voy es eso, las ventajas que tiene cada región de producir. Entonces, en ese contexto, la ventaja comparativa es lo que veíamos anteriormente, la especialidad que tiene cada región en producir algo. Vamos a leerlo rápidamente. Permite a los países, y ahí ya te agregué comunidades, regiones, pueblos, ¿no?, especializarse en sus fortalezas. Ventaja comparativa. Este principio sostiene que los países pueden beneficiarse al enfocarse en lo que producen de manera más eficiente. ¿Mediante qué? La división del trabajo, lo que dice Adam Smith. Ya estamos adentrándonos más, si te das cuenta, todos los conceptos se relacionan. Entonces, cuando se especializa cada región y además surge la división del trabajo, empieza el crecimiento en masa. Papas. Va a producirla, alguien va a cuidar las semillas, otros se van a encargar de regarlas, y te hablo de niveles macros, ¿no? Pero cuando uno empieza, al momento hay que lo hace todo, pero a medida que va creciendo ya va tercerizando, se dice esto, ¿no? Otros en algún momento va a querer exportar, no lo va a exportar en su yute, como lo hacemos aquí en Bolivia. Si lo quiere exportar, lo exportará en cajas, pasarán por un proceso de lavado, de selección, de tamaños, de variedades, ¿no? Un producto tan abundante que hay en el altiplano como la papa, que está, como te digo, dependiente de la naturaleza, por la región, ¿no?, geográfica, ¿no? Ya sea un país, como te dije, ¿no?, un pueblo, una ciudad intermedia, etc. Promoviendo así el crecimiento económico. Todas esas movidas que te hablo están apuntadas a eso, ¿no?, a promover el crecimiento económico. Es sencillito de entender, no hay por dónde perder el crecimiento económico. El otro ejemplo, o sea, intercambio entre países, ¿no?, de un país, de un continente a otro, de un país a otro país, al otro lado del hemisferio, entre océanos, atravesando los océanos, etc. No hay por dónde perderse, eso es sencillo. La apertura comercial en Inglaterra, dice, tras 1776 fue un claro ejemplo de cómo reducir barreras comerciales, o sea, donde empieza, uno de los países donde más empieza la revolución industrial es en Inglaterra. Actualmente uno de los países más desarrollados, y que en su momento, te decía, la libra esterlina tenía mucho valor, ¿no? Es la moneda propia de Inglaterra, cuya capital es Londres. La apertura comercial en Inglaterra tras 1776 fue un claro ejemplo de cómo reducir barreras comerciales puede impulsar la economía. Esta tendencia hacia el libre comercio favoreció la revolución industrial, demostrando la importancia de la especialización y la cooperación entre naciones. Si tú los ves en el mapa, estos países, esta región de Europa, que está por acá el mouse, no sé si se puede apreciar, no se ve mucho, pero es muy rica en productos de alta calidad. Marcas como BMW, Fargo, IKEA, mejor dicho, un retailer, o diferentes productos que se han exportado a diferentes partes del mundo. Y su característica es que los países son chicos, si te das cuenta. Fíjense, esta es la región donde está la botita, que es Italia, luego está España, luego está la península, estos tres países, ¿no?, Suecia, Suiza y Finlandia. Península nórdica, le llaman los países nórdicos, Noruega, Bélgica, Dinamarca, Luxemburgo, Malta. Son países extremadamente ricos. Pero si tú notas, también son países muy pequeños, ¿no? Es esta flechita que apunta donde dice tipo L. Hay una flechita que pasa por África y apunta a este lado, ¿no? Ese lugar está por ahí, por Rusia. Entonces, esa economía es la que siempre, a pesar de ser países pequeños, por eso habla de intercambio entre naciones.
Y son países chicos, pero con economías enormes, un PBI más altos del mundo. Resultado de el libre comercio, ¿no? Menos regulación, más ganancia para la gente, ¿no? Esa es la idea. Más trabajo, ¿no? Ahí faltaba mano de obra. Ahora, vamos a ver esto de la teoría del valor y los precios, ¿no? Es que esto es lo que refuta posteriormente Karl Marx, la teoría del valor y de los precios. ¿Por qué ha sido refutada? Pues ahorita lo vamos a ver, lo vamos a entender mejor. Que en resumidas cuentas te va a decir por qué es dañino controlar precios, por qué es dañino controlar salarios, etcétera, ¿no? Ese es el punto principal.